Amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today. Es un verdadero placer que puedan dedicarnos unos minutos. Vamos a iniciar este programa. Esta vez queremos conversar nada más y nada menos que con el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Combate a la Corrupción, el señor Marcos Rodríguez. Marcos, primero que nada, gracias por habernos conseguido este tiempo. Gracias por la invitación y gracias por estar con ustedes en sus respectivas computadoras. Perfecto, gracias. Antes de comenzar la charla en forma, quiero invitarlos por favor a ver este breve mensaje. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Qué bueno que permanecen con nosotros. Marcos, les reitero las gracias por estarnos acompañando y bueno, tenemos muchos temas de los que queremos hablar y para variar poco tiempo. Concretamente, quería pedirle su opinión sobre la reciente reforma que se aprobó en la Ley de Partidos Políticos en la que se estableció un límite, un techo, digamos, a partir del cual se va a dar a conocer el nombre de la persona que está haciendo donaciones a los partidos políticos. Sobre la conveniencia o no de esto, se ha centrado el debate en eso, pero creo que en realidad el punto está en que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que no estableció en ningún lado límites. Ya no digamos, dijo a partir de esto van a darse a conocer. La sentencia, según la he leído, dice darán a conocer a los donantes de los partidos políticos. ¿Se puede sostener esta reforma así como se ha hecho o anticipan que puede haber otra sentencia que, digamos, anularía ese cambio? A ver, con la Sala en realidad es impredecible. Y como yo no soy jurista, entonces no, ni me corresponde, ni tengo elementos como para poder opinar sobre una resolución jurídica de la Sala. La Sala también decidió hace 10 días anteponer 3 nuevas causales de reserva a la Ley de Acceso a la Información Pública y yo ya he dicho públicamente que no estoy de acuerdo con esas 3 reservas. Y no es que no esté de acuerdo porque jurídicamente no son adecuadas, sino que no estoy de acuerdo porque el efecto que tiene en el acceso a la información pública es negativo. En última instancia, creo que es fundamental entender que las leyes son reglas, las reglas se respetan, las reglas se administran siempre porque las reglas no tienen fórmulas mágicas y siempre hay diferendos, por eso, para eso está la justicia, ¿verdad? Pero sobre el punto, ¿qué pienso sobre el punto de hacer público los contribuyentes a los partidos políticos y a las campañas? A ver, yo creo que teniendo en cuenta que se respetan los datos personales, es decir, de nadie van a dar la dirección, fecha de cumpleaños o número de DUI, nada de eso. Se habla de los nombres, pero el punto está tal vez en eso, en establecer un límite, porque se dice que eso abre la puerta para el trabajo de hormiga, digamos, para muchas donaciones en pequeño que pueden llegar a ser grandes cantidades de dinero. Mire, en realidad, de la gente que está en política, yo creo que soy el primero que me he pronunciado con respecto. En el año 2009, publiqué una investigación que ustedes la pueden ver en la web. Se llaman La propaganda política electoral, elecciones del 2009. Y lo hice cuando estaba en la Funde. Y pienso básicamente lo mismo que pensaba en aquel momento. Y en ese momento decía que El Salvador era uno de los países menos regulados del mundo, junto con Uruguay, por cierto, en cuanto a la propaganda electoral, y que esta ha sido regulada en diversos aspectos, entre otras, en lo que tiene que ver con el financiamiento en muchos países de América Latina, en Estados Unidos también, durante los últimos años. Eso se ha subsanado con la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, parcialmente, y ha quedado pendiente varios puntos. El problema del financiamiento, a ver, el primer punto, el financiamiento debe ser controlado y supervisado. Eso estamos claros. Y debe haber un organismo que lo hace y la ley lo establece, es el Tribunal Supremo Electoral. O sea, esa supervisión, ese control es el principal con respecto a la infiltración por el narcotráfico y el crimen organizado, ¿verdad? En última instancia, yo he trabajado varios años en esto de la investigación de la corrupción, ¿no? Y si bien la transparencia funciona de manera preventiva, cuando usted quiere tipificar un caso de corrupción, lógicamente necesita una investigación que no la hace la ciudadanía, lo hacen los organismos competentes. Ahora,
Debe ser transparente esto, no solamente por el narcotráfico, sino que debe ser transparente por el hecho de que, aunque los partidos políticos son instancias privadas de servicio público, son la llave del gobierno, ¿cierto? Y lógicamente es correcto que se sepa quién financia esa llave. ¿Por qué? Porque habitualmente, ¿no? Y el principal problema no es el crimen organizado, el principal problema es la consecución de provendas y contrataciones fundamentalmente por parte del gran capital cuando se llega al gobierno, ¿verdad? Entonces, eso debe ser controlado públicamente, sí debe ser controlado públicamente. Ahora, usted ha señalado que debe ser transparente, en efecto, digamos, correcto, el ejercicio de la política. Ahora, cuando se establece, digamos, ese límite, parece, y creo que muchas personas lo han señalado así, parece que el problema es de actitud, más que de otra cosa. No se tiene una actitud transparente. Obviamente, digamos, la reforma pareciera que en parte está cumpliendo la sentencia, pero la actitud con que los partidos llegan a este acuerdo entre todos, como que se quiere dejar todavía una esquinita del financiamiento en la sombra. A ver, vamos a ver una cosa. Si usted trabajara en Almacenes Imán y usted hace una contribución de $200 al FMLN, sí, ¿cuánto tiempo cree usted que dura en el empleo? Depende cuánto tiempo tarden en darse cuenta, supongo. Correcto. Esa fue una buena respuesta. Porque en cuanto se dan cuenta, y eso está en la web, usted pierde el empleo. Estamos en El Salvador. Me pregunta usted, ¿usted cree que el hacer público el financiamiento compromete de alguna forma la seguridad laboral de las personas particulares? Sí, lo hace. Yo no tengo la más mínima duda que lo hace. El Salvador profundo es terrible. Si usted está con otro partido político, perdió el empleo y punto. Y el sector privado lo indemniza y usted se va en el mismo momento. Ahí no hay ley del servicio civil que usted puede apelar, ¿verdad? Entonces, me dice usted, significa un riesgo. Sí, le entiendo, el riesgo laboral, pero no estaremos también tal vez poniendo, como dicen algunos, la carreta delante de los bueyes, porque una cosa es, digamos, proteger la seguridad laboral de las personas, que obviamente en eso en El Salvador sabemos que hay mucha tela por cortar, pero otra, digamos, es poner ciertas tapaderas o dejar ciertos recovecos. A ver, como le decía, para hemos tenido tapadera 200 años. No nos hagamos los delicados ahora. No, pero en algún momento tiene que cambiar. Ver, hay que cambiar y hay que saber cambiar. Entonces usted me dice muy bien, yo apruebo que se hace público desde cero, pero apruebo otra ley que protege a las personas que contribuyen con los partidos políticos. Ahí puedo empezar a tomarlo en serio. Correcto. ¿Cierto? Pero si usted me dice, voy a publicar desde cero, usted lo haría. Usted estaría en una lista de contribuyentes de un partido político cuando su empleo depende del sector privado y en especialmente del gran sector privado. Yo no lo haría si fuera una persona normal. Lo he hecho toda la vida porque soy una persona bastante temeraria. Y de hecho soy la única persona, y después Lorena Peña, que ha dicho que yo contribuyo a un partido político del cual no estoy ni siquiera afiliado. ¿Por qué? Porque considero que los partidos políticos se deben financiar fundamentalmente de pequeños contribuyentes y no de grandes contribuyentes. ¿Por qué? El pequeño contribuyente no es santo, siempre espera algo, posiblemente, pero no es lo mismo que 10.000 personas esperen algo a que 3 grandes matones, digamos, pongan la plata. A ver, hay un comentario interesantísimo que hizo hace unos 2 meses el señor Quirós, el dueño de la empresa Quirós padre. Sí. Dijo a los empresarios pagamos el mariachi y no nos gusta la canción que están tocando. Okay. Los empresarios pagamos el mariachi y no nos gusta la canción que están tocando. Quiere decir que en nuestro querido país, ¿no? Si usted no toca la canción que tienen los grandes contribuyentes, usted está perdido. Es mentira que usted tiene la misma libertad. Los que definen aquí qué música se va a tocar son determinado tipo de personas. ¿Qué le quiero decir yo?
Cuando un empresario dice eso abiertamente al público, no es porque se va a sonrojar por decirlo. Ese es el Salvador real, el Salvador profundo, ¿cierto? Entonces, muy bien, ¿no? Me dice usted, ¿van a ser públicas las contribuciones? Sí. A ver, ¿usted cree que Quirós va a vender menos carros porque contribuye con el Partido Arena? Difícilmente. Difícilmente. Usted puede perder el empleo. Si es un pequeño contribuyente, sí, lo puede perder. Tercer punto. ¿Los partidos políticos necesitan financiamiento, sí o no? Para mí son una piedra angular en la democracia, junto con la ciudadanía. Salvo que ustedes quieran traer talibanes o quieran traer militares. Vamos a hacer en este momento, y los partidos políticos. Correcto. Vamos a hacer en este momento, le pido, y perdón la interrupción, Marco, vamos a hacer en este momento un breve corte comercial porque tenemos el tiempo muy corto. Enseguida volvemos y seguimos platicando con estos temas. ¿Sí? Este es Salvador Today, acompáñanos. Esto es El Salvador Today. Continuamos conversando con el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Combate a la Corrupción, Marcos Rodríguez. Todavía tenemos muchas preguntas en el tintero, pero antes, por favor, acompáñanos a ver este breve mensaje. Este espacio es presentado gracias a Arroz San Pedro, en mi delicioso casamiento y en todos lados. Encuéntralo ahí cerquita, en la tienda de tu colonia. Arroz San Pedro, misma calidad, nueva imagen. Continuamos. Marcos, un tema que dejamos pendiente son las nuevas criterios que ha establecido, los nuevos criterios que estableció la Sala para rechazar, o mejor dicho, denegar información. ¿En qué nos estaría afectando a los salvadoreños estos nuevos criterios? Quiero cerrar primero lo del financiamiento político. 1, debe ser supervisado. 2, debe ser público. 3, hay que proteger a los pequeños contribuyentes porque están haciendo bien. Yo creo que las cosas se financian por la gente, las iglesias. Cuando dicen, por ejemplo, que las iglesias evangélicas piden diezmo, como una crítica. A mí me parece perfectamente bien que pidan diezmos si la gente quiere contribuir. Yo prefiero una iglesia montada por sus fieles y no una empresa montada por una empresa que le conviene tener una iglesia en la esquina o otro tipo de corporación que le puede interesar. O sea, creo en el financiamiento social y creo que es fundamental proteger a los penos. No, voluntario. Y alguien me dice, ¿y si trabaja en el Estado y contribuye con la oposición, lo pueden echar? Sí, posiblemente sí, con la diferencia que es más difícil, dadas las protecciones de ley que tienen los empleados públicos. Pero lo que hay que proteger
¿no? Es a las personas, en El Salvador de verdad, en El Salvador real. Después puede el narcotráfico. No, hombre, si el gran financiamiento que hay aquí de la política. Yo sé de políticos que ha dicho que le daban en una bolsa de papel $50.000 y se los daba una gran empresa y le decían, ¿por qué es usted diputado? A usted le hacemos esa contribución. Eso es el pan nuestro de cada día y debe haber un sistema que reglamenta eso y que lo hace público. ¿Por qué? Y usted dice, bueno, ¿y qué tiene este contra las empresas? No tengo nada. El punto es que quiero evitar la captura del Estado. Y termino diciendo esto, que tiene que ver con los medios de comunicación, como otros y como este. Lo que hay que controlar también, no solamente el ingreso de la plata a la política, sino la salida de la plata a la política. ¿Por qué? Porque no puede ser, a ver, que las campañas son cada día más caras. Quiere decir que si usted quiere competir democráticamente, no lo va a hacer porque usted es ciudadano, porque, mire, de los candidatos independientes va a entrar alguno, el resto no van a entrar, y es loable de que traten de entrar, pero al final, si usted no tiene dinero, no puede hacer una campaña electoral. En Estados Unidos hay candidatos que renuncian a la campaña porque dicen que se le acabaron los fondos. ¿De qué estamos hablando? Donde es más caro todavía. ¿Estamos hablando de fondos o estamos hablando de democracia y participación política? Entonces, es decir, usted me dice, bueno, no, controle eso, ¿no? Trate de que el manejo publicitario sea lo más parejo posible también para todos los partidos políticos. Okay. Si vamos a cerrar este tema entonces también de la contribución por ese lado, y como ya establecimos, tiene que ser voluntario. ¿Qué se puede decir de esas contribuciones que se le quitan a empleados públicos que han entrado en esta gestión del FMLN? Y bueno, hemos visto el caso en unas alcaldías, no se ha comprobado todavía desde el Ejecutivo, pero sabemos que es posible. No, es El Salvador real, como usted lo dice. ¿Hay contribuciones obligatorias de empleados públicos porque han llegado en la gestión del FMLN? Yo tengo entendido que no. Y si alguno se siente presionado y tiene que ver con el Ejecutivo, que lo denuncie conmigo. Es absolutamente inmoral pedirle a una persona que a cambio de un empleo haga una contribución monetaria a cualquier partido político, ¿no? Se le denuncia. Entonces, ¿cómo procesaría usted la denuncia? Perdone que le haga esa pregunta. ¿Cómo procesaría usted una denuncia? Un estudio en el lugar, a ver si es cierto. Vería si hay otras personas que lo han hecho. ¿No? Trataría de buscar cuál es el mecanismo por el cual se financia, ¿cierto? Hay formas de investigar. Ahora, si se ha hecho, siempre se ha dicho que se ha hecho en este país. Yo lo que he dicho es, a mí no me obliga a nadie a hacerlo. Siempre he contribuido con asociaciones. Creo que las personas se deben hacer responsables de dónde están, ¿no? Y que una pregunta clave en la democracia es quién paga. Es clave, porque si no paga nadie, fíjese qué interesante. Hoy hay gente que dice que los pequeños contribuyentes se deben hacer públicos independientemente que arriesguen su estabilidad laboral, ¿no? Pero por otro lado, se dice que los partidos políticos son maléficos, de que todo es maléfico, ¿no? ¿A quién le estamos entregando el Estado? Con el conocimiento que tengo yo de la política, ¿no? Lo que es preocupante no son los políticos. O sea, los políticos usted los ve en televisión, responde, los puede cuestionar, vota o no vota por ellos. Lo preocupante son los que están atrás de los políticos, los que ponen el dinero, los que toman las decisiones. Y no me digan que eso es de hoy. Eso ha sido de toda la vida. Entonces, si vamos a abordar el punto, abordémoslo bien y no nos agarremos con el más chiquito, hombre. Ahora, yo no quiero partidos políticos desfinanciados, y si alguien hace esa acusación, la debería probar. En Estados Unidos, acuérdese usted la discusión con la trama rusa, ¿sí? Que a usted le montan una campaña comunicacional en contra, lo destrozan con algo que es falso, y después que pasaron las elecciones ya nadie pregunta, ya pasó. Hoy venía en el carro viendo, ¿no?, que hay empresas que venden votos con cuando usted vota por las redes. Sí. No hace 1000 votos, $60. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Un problema de mercantilización de la política
donde no importa lo que usted haga, ¿no? Al final el que pone la plata gana, el que tiene más plata gana. ¿Eso es democracia? No, eso es la democracia del que tiene plata, como antes, que el que no tenía propiedades no podía votar, cuando empezaron a votar. Entonces, muy bien, ¿hay que transparentar? Transparentemos. ¿Vamos a poner de cero? Muy bien, que la sala diga cómo protegemos a las personas que ganan poquito o que hacen pequeñas contribuciones. Quiero terminar diciéndoles una cosa. En Estados Unidos no hay control de las recolecciones de dinero que hacen en cenas o las bases. En Suecia, que es un país súper democrático, no se hace público lo que tiene que ver con contribuciones locales. No hay ningún país en el mundo que efectivamente no tome medidas de un lado y de otro para que la medicina no sea peor que la enfermedad. La desmercantilización de la política es uno de los esfuerzos claves. Para cerrar este bloque, Marcos, me surge la pregunta, ¿por qué la sala? ¿Por qué la sala debe decir cómo proteger al contribuyente pequeño? A ver, no es misión de los diputados. O sea, que cuando la sala toma decisiones sobre un montón de cosas que le tocan a los diputados, está bien la sala. Pero cuando es al revés, la pregunta es: no le toca a los diputados. Y no se está metiendo la sala, hombre. No me está diciendo qué va a decir la sala que toma una decisión. La sala ha legislado, ya vamos a hablar de esto, ha legislado con respecto... No es papel de la sala legislar, o sea, el tema es que ha dado un parámetro ¿la sala legisla o no legisla? No debe legislar. La sala legisla. Esta sala legisla. Y le ha puesto 3 causales nuevas de reserva a la ley de acceso a la información sin que nadie le preguntara nada. ¿Cierto? Entonces, está legislándose. ¿Y qué va a decir la sala? Como que es el gran poder. ¿Cierto? Como queremos preservar la democracia, se respetan las resoluciones de la sala. Pero eso no quiere decir que tengan razón. No, correcto. Vamos a la otra pregunta que me hacía usted con las 3 nuevas causales de reserva. ¿Quién le preguntó a la sala? Nadie. Eso también lo quiero explorar y le pido que me acompañe a un segundo corte comercial, ya el último, y volvemos para terminar ese tema. Tal vez logramos abordar todavía otro antes de despedirnos. Esto es El Salvador Today. Por favor, quédese con nosotros. Don't stop. 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 Gracias por seguir acompañándonos. Esto es El Salvador Today. Quiero recordarles que pueden enviarnos preguntas y comentarios a través de Twitter. Pueden encontrarnos como @croniosb o en mi cuenta personal como @luisalvarado. Marcos, retomando el tema de la sala, y quiero resaltar antes de seguir lo que hablamos al principio, ¿no? No somos, no es usted, no soy yo, juristas, no somos abogados, así que analizamos esto desde una perspectiva ciudadana.
Sabemos que la sala no tiene el papel de legislar y sin embargo también es evidente que ha habido ocasiones en que ha legislado. en que digamos lanza ciertos criterios, patrones o limitantes que no necesariamente están incluidos en la demanda que dio origen a esa resolución. ¿Okay? Me explicaba usted el tema de estos 3 nuevos criterios para rechazar, para denegar información. ¿Qué están causando, qué están provocando estos criterios? Bueno, en realidad la ley de acceso a la información pública parte de un criterio. Toda la información es pública por definición porque la gente es la dueña del Estado. Y si la gente es la dueña del Estado, tiene derecho a tener la información que tiene el Estado. Y la misma ley establece 8 causales para reservar información, que afecte la seguridad nacional, que afecte la seguridad civil, que ponga en riesgo la vida de una persona, que sacrifique algo que, por ejemplo, si una empresa tiene know-how que le da ventaja sobre otras, el hacerlo público la afectan sus relaciones de competitividad, pero son solo 8. Hoy la sala agrega 3 más como recursos de admisibilidad, o sea, que es peor que la reserva, porque en la reserva la información entra y si usted fuera el oficial de información, usted decide reservarla. Pero en este caso la sala dice, no, si se dan estos 3 criterios, usted no tiene ni por qué aceptarla, no entra, ¿verdad? No la admite. ¿Cuáles son estas 3? Bueno, que usted pide información que se entiende como superflua para el interés público. 2, que usted pida demasiada información y comprometa el funcionamiento de la institucionalidad pública. Y 3, que usted genere información que se ha producido con anterioridad al periodo en que usted está fungiendo. Son 3 nuevas causales. Muy bien. Vamos de atrás para adelante. Generar información. Incluso ahí la sala agrega que puede ser punible si usted genera información. Eso quiere decir que el esfuerzo que hizo esta Secretaría para conocer los viajes de todos los presidentes antes de Funes, como no estaba documentado, y generamos esa información, podría ser punible, según la sala. Un proceso investigativo, ¿verdad? El instituto ha ordenado en muchos casos reconstruir información. Imagínese usted toda esta información con respecto a los derechos humanos durante el conflicto armado. Indudablemente la información es fragmentaria, entonces usted no estaría obligado como funcionario, ¿no?, a producir esa información, ¿no? La primera tiene que ver con que es superflua para el interés público, y uno de los magistrados de la sala dijo que, por ejemplo, les pidieron la papelería, los costos en papelería a la sala, ¿no? Yo me dice, bueno, ¿y usted qué opina? Bueno, yo lo que digo es que van 5 veces que nos piden los costos de papelería a Casa Presidencial y los hemos entregado. ¿Cierto? A ver, para el interés público la papelería quizás no es tan importante, pero y si el que la pidió es un ofertante de una empresa que vende papel y productos de oficina, ¿le interesará saber cuánto han pagado? ¿Le interesará o no le interesa? Sí, por eso. Ahora, la sala dice, eso no es de interés, no es relevante, es superfluo desde el punto de vista público, pero desde el punto de vista de que hay gente que le interesa determinar. A ver, usted estamos entonces hasta criterios tal vez muy amplios o muy subjetivos para negar ahora demasiado discrecionalidad. ¿Por qué toman esa decisión? La endosan en una decisión que tomaron con respecto a los viajes de Funes, que era de acuerdo a la Corte de Cuentas de la República. Me dice, ¿y usted qué opina? No opino nada, es la Corte de Cuentas que tiene que cumplir. Lo que a mí me preocupa es que de manera, como una pupusa, ¿verdad? De manera adentro de la pupusa venía 3 nuevas causales de reserva. Uno dice, ¿y quién pidió a la sala que se pronunciara con respecto a esto? Nadie. ¿Está legislando o está poniendo criterio? Está legislando, hombre. Porque cuando un criterio es una causal dentro de una ley, que usted puede denegar información, es parte de la legislación. Ya hay una ley de acceso a la información pública. ¿Le corresponde a la sala hacer esto o le corresponde a la Asamblea Legislativa o en todo caso al Instituto de Acceso a la Información Pública, a estas instituciones? 3, ¿por qué lo hace la sala? Porque dice que le pidieron información que demuestra esto. O sea que la sala legisla sin que nadie le pida,
legisla cuando no debe legislar y hay otros que les corresponde. Y 3, lo hace en base a su experiencia personal, o sea que toma decisiones para todo el Estado, ¿no? Basados en su experiencia como Corte de Justicia. Mi pregunta como un solo órgano. Es, en el Salvador de hoy, en el Salvador real, ¿qué le indica a usted digamos, estas a ver, agregados en me este indica fallo? que la Sala una vez más ha legislado, una vez más ha sido subjetiva, una vez más hace lo que no debe hacer, con la diferencia que hoy por primera vez se mete con la gente. Porque antes se mete con los partidos, se mete con los funcionarios, y como estamos en campaña contra los partidos políticos, no pasa nada. Es decir, mientras sea con respecto a la libertad del voto, no pasa nada. Hoy por primera vez la Sala, escondida en otra resolución, le arrebata un derecho que la Ley de Acceso a la Información Pública le había dado a la ciudadanía en general. Entonces, esa es la gran diferencia, porque no es la primera vez que lo hacen, pero hoy se meten directamente con la gente. Ahora me dice usted a mí, y hay gente que pide más información de la que es manejable. Sí. No ve que una persona a nosotros nos pidió y le tuvimos que hacer 97.000 folios. Y cuando le dijimos que la pasara a buscar y le dijimos que eran 97.000 folios, ya nunca pasó. Pero eso quiere decir que la Sala debe legislar o que debe el instituto poner límite a eso. Es el instituto, es la Asamblea Legislativa, no es la Sala. ¿Por qué? Porque entonces usted entra en lo que es una dictadura judicial. También lo podría decidir el presidente. Antes el presidente de la República era el que tomaba, era el superior. Hoy lo que hemos cambiado, ¿no?, es quien lo hace, no la interrelación entre poderes. Entonces me dice usted, bueno, ¿y qué va a hacer la Sala? Porque la Sala dijo que desde cero, no dijo desde qué cantidad. Bueno, ¿y qué son? ¿La Asamblea Legislativa? ¿O en qué estamos? Si me gusta la resolución, estoy de acuerdo. Si no me gusta la resolución, no estoy de acuerdo. Pero no puede ser así. En la democracia hay criterios, hay roles que debe jugar cada persona. Entonces me dice, con el punto 2, ¿hay gente que pide información excesiva? Sí. ¿En la mayoría? No. ¿Debe la Sala decidir sobre eso? No. ¿Debe Marcos Rodríguez decidir sobre eso? Tampoco. ¿Quién lo debe decidir? El Instituto de Acceso a la Información Pública o la Asamblea Legislativa, enmendando y corrigiendo la Ley de Acceso a la Información Pública. O sea que para mí el problema central, ¿no?, es que estamos en una situación donde el fin justifica los medios. Y uno aplaude. Ayer estaba mirando, por cierto, en el programa Focos de Canal 33, una discusión una entrevista con Zamora. Y Zamora afirmaba y reafirmaba que es inconstitucional el fraccionamiento del voto. Y le decía, pero ¿y usted no está de acuerdo con el derecho ciudadano? Le preguntaba Saúl Hernández. Y Zamora le decía, es que el problema no es si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No es si me gusta o no me gusta. Es que ha hecho algo que es inconstitucional. Cambien la Constitución, pues. Cámbienla. Cambiémosla, podría decir uno. ¿Cierto? Porque no es fácil. No, bueno, entonces nos vamos a ir por lo fácil. Mañana no nos gusta la Sala. ¿Y qué hacemos? La cambiamos. Ya cerraron la boca de probidad, ¿se acuerda? Con el del gobierno con respecto a los casos del gobierno de Flores. Y la misma Corte de Justicia le sacó los poderes entonces, vamos a seguir así en este país, que según si me conviene o no me conviene, le abro, le cierro la boca a otros. No puede ser. Entonces, realmente, ¿no? Pero en algún grado, Marcos, todo redunda, digamos, en las decisiones de los partidos políticos, porque al final de cuentas estos magistrados, todos los magistrados, ¿no?, que están en funciones ahorita, fueron electos en la Asamblea. Los que puedan tomar los que tomaron en su momento la decisión de callar a la sección de probidad fueron electos en la Asamblea. O sea, pareciera que todo nos redunda desde los partidos políticos. Es como que tal vez podemos empezar a hacer los cambios. Vamos a lo siguiente. ¿Quién elige la Asamblea? La gente. Correcto. A mí hay veces que... Pero usted ya habló también de la campaña de la democracia del dinero, ¿no? Claro, por eso mismo. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabe qué hacían hace 20 años? Daban un golpe militar.
Decía la democracia, mire lo que nos ha traído, la corrupción, ¡pum! Golpe militar. A los 10, 15 años se aburrían de los militares, vamos de vuelta al otro punto, ¿no? No, hombre, ahora los malos de la película son los partidos políticos. ¿Y quién vota por los partidos políticos? A ver, es decir, y de la gente, yo veo gente que se ha vuelto antipartido furibunda y que son más autoritarios que los partidos políticos. Yo los escucho y digo, válgame Dios que este señor solo decida. Claro que a todos nos gustaría decidir. Es decir, cada uno quiere el mundo a su medida, pero hay mecanismos para encontrar, incluso mecanismos, para mí hay gente en la Asamblea Legislativa que representa el Salvador profundo. O sea, yo te regalo una camiseta, te regalo esto y tú me das el voto. A mí no me gusta, hay que tratar de que eso no se haga, ¿cierto? Pero esos partidos, en tanto tengan votos, tienen derecho a estar en la Asamblea Legislativa. Bueno, ¿hay algún otro método? Ahora, si quiere, dejamos eternamente esta sala. Ya no tenemos partidos, los tenemos, y tenemos 4 personas que deciden. Digamos, es interesante. ¿Cómo arreglamos el problema? Es interesante eso porque pareciera que digamos, no hay tampoco una salida al asunto. Y si bien la apertura, la transparencia, ¿no? Pareciera que está reñida con el ejercicio de la política. ¿Por qué? Porque si tuviéramos tal vez partidos que son más abiertos desde sus procesos internos, ¿no? Si no hacen a puertas cerradas sus elecciones internas, también tendría como la población más margen, ¿no? Para fiscalizarlos, para reclamarles también ciertas actitudes. A ver, usted dijo algo interesante. La política no se lleva bien con la transparencia. ¿Y los bancos? Tampoco. ¿Y las iglesias? Tampoco. Miren los casos de pedrastería. O sea, en realidad, todos queremos transparencia, pero de los demás. Transparencia de uno. Cuando el agua les llega, todo el mundo se echa para atrás. Para el caso, la misma sala que tomó decisiones positivas en el pasado con respecto a la transparencia, cuando le llega a ellos, ¡blum!, cierra las puertas. Y cuando usted le pregunta por qué lo hizo, porque es mi experiencia. Entonces, usted necesita soluciones sistémicas. El pensar que este país va a ser más transparente porque usted tiene un zar de la transparencia, o que va a ser mejor porque hoy sí los partidos políticos van a ver porque tenemos la sala. No, hombre, no es así. ¿Cómo es? Y usted dice, ¿no hay salida? Claro que hay salida. A ver, ¿existe hoy más información pública que la que existía en el pasado? ¿Sí o no? Tú como periodista, sí, entras a la web, tienes una información que nunca tuviste. ¿Tenemos ley de acceso a la información pública? Sí, funciona. Funciona tanto que molesta al sistema institucional. ¿Y quién lo creó? ¿De dónde salió? Bueno, salió del proceso democrático, fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Entonces, tampoco es blanco, blanco, negro, negro. Marcos, para cerrar ya el espacio, le pido una respuesta breve. Lo vimos a usted acompañando a Nayib Bukele en algunos eventos hace bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo recibió la expulsión del alcalde? Mire, yo pienso que todo este suceso, y lo dije en su momento, en otro canal, en órbita, por cierto. También hay lugares que dice que no mencione al otro, si lo va a decir, por transparencia. Está bien. ¿Cierto? Dije, ¿no?, que era un suceso lamentable, porque divide a la izquierda. Y, es decir, cuando el proceso de cambio genera divisiones, se benefician los sectores más conservadores. Ahora, ¿quién tiene la culpa en todo No me toca a mí hacerlo. ¿Por qué? Porque soy funcionario del Poder Ejecutivo. Y como tal, no tengo por qué entrar como funcionario. Usted me presentó como secretario de Transparencia, ¿verdad? Entrar en una discusión que tiene que ver con el ámbito partidario. ¿Es la primera vez que pasa? No. Ya pasó con Johnny Ray, ya pasó con Valiente. A ver, lo que hay en el mundo, no solo en El Salvador, en el mundo, es un serio cuestionamiento a los partidos políticos en su forma tradicional de funcionamiento. ¿Cierto? Okay. Han habido experimentos de cambio, por ejemplo, Fujimori en Perú, y salió terrible. Salió muy mal. ¿Cierto? Siempre aparece un salvador, ¿no? Y generalmente esos salvadores no son tan salvadores como aparecen,
o quieren realmente salvar, pero cuando se encuentra, las cosas no son como son porque sí. La política es muy importante, ¿saben por qué? Porque la política decide sobre lo que es el ámbito común de la gente, decide sobre las leyes, sobre el dinero público, es muy importante. Y por eso es muy atractiva, no solo para servir al público, es muy atractiva para defender intereses de personas, pero también de grupos en la sociedad. Pequeños. Entonces, cuanto más abierta, más democrática y más transparente sea, mejor. Marcos, quiero darle las gracias por el tiempo. Desafortunadamente es limitado, espero que no sea la última vez que nos acompañe. Y bueno, de nuevo gracias por sus opiniones y por lo que nos ha venido a ilustrar hoy. Bueno, gracias por la invitación. Disculpen la vehemencia, hay gente que piensa que yo a veces hablo enojado. Yo no hablo enojado. Ayer estaba viendo Zamora, es muy parecido, ¿verdad? Es decir, es muy vehemente a la hora de hablar. No significa enojo, significa simplemente, así como hay gente que es muy tranquila, ¿verdad? Para decir las cosas. Pero bueno, es una buena oportunidad, ¿no? Y le reiteramos el agradecimiento. Amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today. Qué bueno que pudieron acompañarnos, qué bueno que nos dedicaron también este tiempo. Volvemos el miércoles con otro tema para ilustrarnos a todos. Será hasta entonces. Gracias.